El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y el verso 32. Juan capítulo 8, el verso 32. Busque una Biblia o un Nuevo Testamento ahí en su casa y permítase leer la palabra de Dios mientras yo la declaro, mientras yo la leo. Ese pasaje yo lo sé de memoria, así que escuche con atención. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan Apóstol, capítulo 8, verso 32, y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dígalo conmigo otra vez: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Gracias, Señor. Oramos para que tú abras el entendimiento espiritual de todos los oyentes. Abre nuestros sentidos y guíanos con tu Espíritu Santo en la exposición de esta tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento. Úngeme, Señor, con el poder y la presencia, la autoridad de tu Espíritu para comunicar esta palabra. Señor, y por la autoridad de tu nombre, ahora estamos deshaciendo toda obra del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo dardo de las tinieblas, toda estratagema satánica, ahora mismo, toda obra opositora de Satanás o de cualquiera de sus instrumentos, la reprendemos, la desautorizamos y la echamos fuera a los abismos infernales, sin retorno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos ahora mismo, Señor, que las mentes, los corazones, Señor, de todos aquellos que están escuchando tu palabra son libres. Ahora mismo son iluminados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Esta reflexión la he titulado: la libertad tiene nombre. La libertad tiene nombre. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál será el nombre que encarna la libertad? El nombre de Jesús. En ese nombre hay libertad. En ese nombre hay libertad. El texto fue escrito por uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, el apóstol San Juan. Es tal vez de los relatos de la vida y la obra del Señor el más tardío, el que más tardó en ser escrito. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios, Dios el Hijo. Fue escrito no a una comunidad específica, como los demás relatos evangélicos. Este relato fue escrito a un grupo de samaritanos que habitaban en una de las provincias de la tierra de Israel. La tierra de Israel políticamente estaba conformada por varias provincias en la antigüedad, en los días del Señor Jesucristo. Estaba la provincia de Galilea al norte,
la provincia de Samaria al centro, la provincia de Judá al sur, más allá del Jordán que dividía la región de norte a sur. Al oriente del Jordán había otra provincia, pero más que todo era una provincia que era habitada por gente griega, ¿sí? No eran judíos, ¿sí? No eran israelitas. Era la provincia de la Decápolis, conformada por una liga de 10 ciudades griegas. Los griegos eran paganos, no conocían al Señor. También estaba la provincia de Perea, un poquito más al norte, ¿sí? Del lado oriental, más allá del río Jordán. Esas provincias, repito, eran las que conformaban el territorio de Israel. En el centro había una provincia llamada Samaria, ¿sí? En el cual pues vivían sus nativos, sus criollos, los samaritanos. Esta gente tenía también un sistema religioso diferente del sistema judío. Pero dentro del ministerio del Señor se incluyó recorrer estas ciudades, estas provincias de Samaria, incluyendo su capital, Samaria. Incluso allí el Señor Jesús tuvo una entrevista con una mujer samaritana. Juan capítulo 4. Usted puede leerlo en su casa. Es más, le recomiendo en esta noche que si usted quiere buscar y encontrar a Jesús, le recomiendo la lectura del Evangelio de Juan en su casa. Tómese el tiempo y usted escuche la presentación que Juan hace de nuestro Señor Jesucristo como Dios en ese relato evangélico, el relato de Juan. El Evangelio entonces fue escrito específicamente a esta comunidad, pero también a los creyentes de la iglesia que el Señor constituyó a partir del día de Pentecostés. Ese día pues 120 discípulos del Señor recibieron la visitación del poder del Espíritu Santo, y ese día nació la iglesia de Jesucristo. Ese día también nació una escuela de estudio de la palabra llamada la escuela del camino, la escuela del camino. Les decían nazarenos, les decían también cristianos. En el capítulo 11, el verso 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, allí se les llama por primera vez a los discípulos del Señor, se les llama cristianos. Este es más o menos entonces el trasfondo histórico de la lectura que hemos tenido del Evangelio de Juan. En este capítulo 8, el Señor Jesús, Él se revela a sus paisanos como el Hijo de Dios, como el Mesías, anunciado por los profetas de Israel y que nacería entre los hombres. Y Él usó una cantidad de figuras para darse a conocer, para que entendieran. Este mensaje que usaba el Señor Jesús era entendible por los judíos. Ellos lo conocían. Él usó metáforas como estas, por ejemplo. Yo soy el buen pastor. ¿Sí? Eso es una metáfora. Los judíos sabían quién era el único pastor de Israel. Ellos lo sabían. Y Jesús se les presenta a ellos como el buen pastor. Se les presenta como la puerta. Él en una ocasión les dijo: yo soy la puerta. ¿Sí ven? La puerta. Todo judío sabía cuál era el significado de esa expresión metafórica, la puerta. Igual Él usó otras figuras como estas. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, al principio, el evangelista Juan dice: aquella luz verdadera vino a los hombres.
se estaba refiriendo al Señor. Más tarde Jesús dijo, ahí en ese mismo capítulo 8, el verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y muchas otras más fueron las figuras, metáforas que el Señor usó para presentarse y para que su pueblo lo reconociera. Lamentablemente muy pocos lo reconocieron, lo aceptaron. Juan incluso dice en el capítulo 1, a lo suyo vino. El verso 11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le reconocieron. Mas a todos los que creyeron en él, los que le recibieron, dice, a estos, a los que creyeron en él, a los que le recibieron, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados como hijos de Dios. Por eso, si usted hoy, al igual que este grupo pequeño de judíos, si usted le recibe y usted cree en él y le confiesa, así como hicieron estas dos hermanas, la hermana Antonia y la hermana Talis, usted también puede ser parte de la familia de los hijos de Dios. Es cuestión de creerle, es cuestión de confesarle, es cuestión de recibirle en el corazón. Si usted ahora que dice que cree, si usted ahora que dice que usted le recibió, si yo le preguntara a usted, ¿y dónde está Jesucristo ahora? Usted no me podría responder como antes lo hacía. Bueno, Él está en todas partes. Eso es verdad, pero ahora hay algo que es milagroso. Hay algo que es sorprendente. Y es que Jesucristo ahora vive en el corazón de todos aquellos que le reciben. Amén. Por eso es que somos templos vivos de Dios. Porque ahora en nuestro interior vive el Señor Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Eso nos convierte en hijos de Dios. A ti no te convierte en hijo de Dios el que tengas una religión. De hecho, los samaritanos la tenían. No te convierte en hijo de Dios el que tú practiques los ritos de una religión, cualquiera sea su nombre. Eso no. O practicar de pronto los ritos de una iglesia en particular. No. A ti te convierte en hijo de Dios la decisión de invitar a Jesucristo y recibirlo en el corazón como tu único y suficiente Salvador. Amén. Eso es lo que te hace hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos entonces aquí dos expresiones más que son expresiones retóricas, las que usa aquí el Señor. Cuando Él dice, conoceréis la verdad, la primera expresión es la verdad. Dice, y la verdad te hará libre. Ahí tenemos otra expresión, la libertad. La verdad y la libertad. Sobre esas dos palabras voy a disertar en esta noche brevemente. Cuando el Señor Jesús dice que Él es la verdad, Él está diciendo sencillamente que Él es la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios viva. ¿Por qué? Porque la palabra verdad, en su idioma original, en el hebreo en que se escribe la Biblia, esa palabra se escribe con la primera letra del alfabeto hebreo. Se escribe con la letra que está en todo el medio del alfabeto. Y se escribe con la última letra del alfabeto hebreo. Repito, la palabra verdad se escribe con la primera letra del alfabeto, la letra del medio y la letra final del alfabeto hebreo. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la primera letra del alfabeto español, castellano? A. ¿Y cuál es la letra, la última? La Z. ¿Y cuál es la que va en el medio? A ver. ¿Cuál es? La que va en el medio de nuestro alfabeto. ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto, entre otras cosas? Tiene 27, ¿no es? 27, ¿verdad? Entonces debe ser la letra número 15. Cuéntela y es la letra número 15. Esa es la que va en todo el medio. O perdón, la letra número 14. 14, porque si usted escoge la letra 14, a un lado quedarían
las 13 iniciales y al otro lado quedarían las 13 finales. 13 y 13, 26, más la del centro, 27. ¿Cuál sería entonces la letra número 14? ¿Cuál sería? La M. Bueno, entonces son la letra A, la letra M y la letra Z. Bien, en el idioma hebreo son la letra Aleph, la letra Men, que equivale coincidencialmente a la letra M de nuestro idioma, y la última letra se llama Tau. Todos los nombres de esas letras están en el Salmo 119. ¿A usted le gusta leer el libro de los Salmos? Pues vaya allí. Allá hay 22 párrafos. Cada párrafo está consagrado, está dedicado a una letra. Ahí está. La primera Ale, la del medio Men, se llama Men. Y la última se llama Tau. Bien. Esa expresión se lee Emet. En hebreo se lee Emet. Dígalo conmigo. Emet. 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 Ya saben. 3 letras y así se pronuncia. ¿Cómo se traduce? Verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que él representa la primera, la letra del medio y la última del alefato. Con el alefato, es decir, con el abecedario, se construyen todas las palabras. Todas las palabras se construyen con un abecedario, ya sea en el idioma hebreo, en el español, en el griego, en el latín. Cualquier idioma construye sus palabras con su abecedario. Cuando Jesús dice que Él es la verdad, está diciendo que cada palabra de la Biblia, Él es quien la encarna. Por eso dije lo que dije al principio. Nuestro Señor Jesucristo es la encarnación de la verdad de Dios. Él es la encarnación de la palabra de Dios. Él es, como le llaman muchos, la palabra viva. La palabra viva. Él es la palabra viviente. Todas las palabras que se construyen con el alefato o abecedario, todas esas palabras se construyen con ese alefato. Y es interesante, mire, esa palabra, si usted le quita la primera letra, si usted le quita la letra Aleph, la primera, a la expresión Emet, que estoy diciendo que traduce verdad. Si usted le quita la Aleph, queda una palabra allí, de todos modos, formada en el idioma hebreo. Con esas 2 letras que quedan allí, la letra Men y la letra Tau, queda una palabra. Todavía se puede construir una palabra en el idioma hebreo. Y es interesante, mire la palabra que queda. Met, como si fueras a decir meteoro, pero nada más usa las primeras letras, las primeras 3. Met, M-E-T, met. ¿Sabe lo que eso significa? Esa expresión, esa palabra, muerte. Muerte. O sea, que si tú le quitas a la palabra emet, le quitas a la verdad, le quitas la letra Aleph, que representa a Dios. La letra Aleph representa a Dios mismo. Si tú le quitas a la verdad, le quitas la presencia de Dios, ¿a dónde vas a ser conducido? ¿A dónde? A la muerte. A la muerte. Santo Dios. Santo Dios. Yo prefiero vivir y no morir
Pero para yo vivir, yo tengo que tener a Dios en mi vida. Tengo que tener la verdad de Dios en mi vida. Tengo que tener la palabra de Dios en mi vida. Tengo que tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, en mi vida. Porque si yo no tengo a Cristo en mi vida, ¿a dónde voy a ser yo conducido al final de esta vida terrenal? ¿A dónde? A la muerte. Ahora, déjeme decirle. Sí, yo sé que más de uno va a decir, pero es que todos nos vamos a morir. Pastor, todos nos vamos a morir, de algo tenemos que morirnos. Eso es cierto, incluso eso está escrito en la Biblia. Está establecido para los hombres que mueran una vez, pero dice la segunda expresión, Hebreos 9:27, y después el juicio. Después que tú mueras vas a enfrentar un juicio. Y eso es lo que el diablo le ha escondido a muchos. Hay muchos que no entienden que en esta vida, una vez que usted la viva, usted va a ser llamado en un juicio a rendir cuentas de lo que usted hizo aquí en vida delante de Dios. Y allá te vas a encontrar sentado en un trono blanco aquel que se te está ofreciendo a ti hoy como la verdad, como tu Salvador, como tu Señor, como tu ayudador. A ese del que te estamos hablando hoy, a ese es el que vas a ver allá sentado en ese trono blanco para juzgar tu vida. A su nombre. Y es mejor que tú hoy lo recibas como tu Salvador, como tu Dios, como tu abogado, y no que tengas que enfrentarlo después de esta vida como juez allá en el juicio del gran trono blanco. Es mejor. Es una cuestión de gente sensata, de gente inteligente. ¿Ven? Recibir a Cristo. Vas a ser librado de la muerte eterna, de la condenación eterna, si hoy le recibes como tu Salvador personal, tu Dios, tu abogado, tu Señor. A su nombre. A su nombre. Déjame decirte algo más acerca de esa palabrita, verdad, emet en hebreo, emet, alef, mem, tau, 3 letras. La palabra emet se traduce verdad, verdad, verdad. Y está simbolizada o está escrita con la primera letra del alfabeto, la letra de todo el centro y la última letra. Eso no es casualidad. Jesús nuestro Señor lo dijo y así fue traducido en griego, que Él era la primera y la última, pero en griego no es Aleph Tau. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. A su nombre. Por donde tú te metas entonces, vas a encontrar a ese que hoy te está llamando, a ese que hoy te está buscando. Vas a encontrarlo. Él se presenta aquí en este pasaje como la verdad. De esta palabra, si nosotros le quitamos entonces esa primera letra, ya sabes lo que va a resultar. Pero si tú a esas 2 letras, escúchame bien, le cambias el orden. Le cambias el orden. Si tú en vez de tener la men y la tau allí, delante de tus ojos, tú colocas primero, no en el orden en que te quedan allí si le quitas la primera letra. Si tú le quitas el orden, en vez de leerla como met, la lees de atrás hacia adelante, por así decirlo, ¿no? Primero la tau y después la men, vas a leer una palabra interesante. Otra palabra se deriva allí y es la palabra integridad. Se encuentra allá en el libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 9. Libro de los Proverbios, capítulo 10, verso 9. Y dice allí, literalmente el pasaje, que aquel hombre que anda en los caminos de la integridad estará seguro. El hombre que anda en los caminos en integridad estará seguro. Dice la primera proposición de ese proverbio.
Proverbios 10:9, ahí está escrito. Se pronuncia entonces la expresión como tam, y se traduce como integridad. Integridad significa ser una persona completa, una persona irreprensible, una persona intachable, una persona irreprochable. Eso es integridad. Una persona completa en su carácter. Una persona no solo completa, una persona que además de ser completa, ¿no?, en su carácter, es una persona que anda en rectitud, anda bien, anda rectamente. ¿Ve? Anda rectamente. Eso es una persona que no tiene mancha, una persona que no tiene nada reprochable. Tú sabes que cuando uno recibe a Cristo, al confesar uno al Señor como su Salvador y Señor, y al pedirle a Él que nos lave, que nos limpie con su sangre espiritualmente todas nuestras faltas, todo nuestro pecado, todas nuestras iniquidades, todas nuestras culpas son borradas por la sangre de Jesús de Nazaret. Y tú ahora en Cristo estás completo. Eres irreprensible. Eres una persona intachable. Eres una persona recta. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no te lo puede proporcionar ninguna religión. Eso te lo puede proporcionar, el único que te lo puede dar es el Señor Jesucristo. Jesús fue el que murió en la cruz por ti, derramó su sangre para perdonar tus pecados, para que seas una persona recta, irreprensible, una persona irreprochable, una persona completa. Y el día del juicio no tengas que enfrentarlo, el día del juicio final. Increíble, todo lo que esa palabra enmarca, todo lo que esa palabra enseña. Pero vamos a pasar a la segunda expresión que les dije. La segunda expresión que les dije es la expresión libertad. Esta expresión usted tiene que entenderla en este contexto histórico. La libertad, por así decirlo, es la condición que una persona esclava alcanzaba. Cuando alguien llegaba al mercado de los esclavos, veía allí a la persona que estaba a la venta. Y entonces aquel amo, aquel hacendado, aquel terrateniente preguntaba: ¿cuánto es el precio de ese esclavo? Ese que te estoy mostrando. Y se le decía: bueno, este es el precio, vale tanto. Entonces la persona llegaba, revisaba la condición física del esclavo. Generalmente estaba desnudo o desnuda, porque la esclavitud también fue aplicada a hombres y mujeres en la antigüedad. Creo que todavía en el mundo hay algunas zonas del mundo donde se practica la esclavitud, creo. Pero en la antigüedad era así. Entonces llegaba el hacendado, lo revisaba de arriba abajo, le miraba los dientes, le miraba los ojos, le miraba las manos, le miraba todo su cuerpo, ¿no? Y veía si estaba físicamente saludable, si justificaba la compra, el precio que estaban pidiendo, lo pagaba en caso de que él tuviera satisfacción, y él se hacía el dueño de la vida de esa persona. Un esclavo no tenía libertad. Un esclavo, para poder alcanzar la condición de libre, tenía que pagar un precio. La esclavitud fue practicada también entre el pueblo de Dios, pueblo hebreo, pero con la diferencia de que si un hebreo vendía a sus hijos o hijas en esclavitud para pagar una deuda que él no tenía los recursos económicos con qué pagarla,
Entonces, en el año 50, llamado el año del jubileo, la persona que había comprado a esas personas, a esos hijos e hijas de otro hebreo, tenía que devolvérsela. Tenía que declararles libres. Tenía que soltar a esa persona, ¿sí? Darle la libertad. Eso se hacía en el pueblo hebreo. Cuando el ministerio del Señor Jesucristo comenzó, y el de los apóstoles, aún esa práctica se mantenía en el Imperio Romano. Hay una carta de Pablo dirigida a un hermano llamado Filemón, un hijo ministerial del apóstol San Pablo. Resulta que Filemón tenía un esclavo. ¿Ve? Filemón era un hacendado. Tenía una hacienda y tenía esclavos a su servicio. Y entre esos esclavos tenía uno llamado Onésimo. Y Pablo le escribe a Filemón para que lo libere. E incluso le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo te pagaré. Pero Pablo le hace ver, pero en realidad tú me debes más. Así es que Pablo aquí lo que está es mostrándole, mira, si hubo alguien que pagó por tu vida, por tu salvación, te redimió, te hizo libre, tú debes también proveerle la misma libertad a esta persona. Así es que le manda una carta y le dice, ponlo libre, libértalo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo se llamaba la persona? La persona que no compraba al esclavo en el mercado de los esclavos públicos, sino que llegaba y, por ejemplo, le gustaba una de las mujeres que estaba ahí a la venta. Y esta persona era, además de ser pudiente, era una persona que era soltera y le gustaba a esa mujer. ¿Qué hacía entonces aquella persona? Preguntaba, ¿cuál es el precio? Le decían, tantos ciclos vale. Y si le gustaba, pagaba ese precio, la redimía. Ella automáticamente era libertada, era redimida, era rescatada. A esa persona ya no se le llamaba Señor, sino que se le llamaba Redentor. En hebreo la expresión es Goel. Goel. La Biblia dice que tú y yo nacimos en pecado. Por lo tanto, la paga de nuestro pecado era la muerte. La paga de nuestro pecado era la esclavitud perpetua en el pecado y la condenación eterna de nuestras almas en el lago que arde con fuego y azufre. Ese era nuestro destino mientras estábamos sin Cristo. Éramos esclavos, no teníamos libertad, le pertenecíamos a un amo cruel, a un señor cruel, Satanás. Satanás tiene esclavizado a todo este mundo. Te voy a decir esa poderosa verdad espiritual porque eso está escrito. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 2. Allá al final de ese capítulo nos dice bien claro, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y no solo está bajo el poder del maligno, sino que Satanás tiene esclavizado a este mundo en tinieblas, en pecado, en maldad, en oscuridad espiritual. Satanás tiene al mundo cegado. Este mundo, por tanto, necesita de un redentor. Ese redentor es el Señor Jesucristo. Pero para poder Él pagar por nuestra libertad, por nuestra liberación,
Para pagar por nuestra vida, Él fue a una cruz y derramó su sangre en una cruz. De modo que Él es nuestro Redentor, porque Él pagó su vida por mi vida. Pagó con su vida, pagó por tu vida. Tú puedes ser entonces rescatado, tú puedes ser libertado hoy mismo del poder de las tinieblas, de las garras del pecado, del reino de Satanás, si recibes al Redentor, al Goel, al que se llama Jesús de Nazaret, como tu Señor y Salvador personal. A su nombre. Dale un aplauso al Señor, hermano. Una vez que usted lo ha hecho, ya usted es un redimido del Señor. Usted es un liberto del Señor. Usted ahora está en libertad. ¿Ve? Y si te llega la muerte en estos instantes, vas a un lugar de reposo a esperar la resurrección de tu cuerpo. No tendrás que enfrentar un juicio final, porque ya el juicio por tus pecados ya se hizo en la cruz del Calvario y la absolución ya llegó. Cuando tú recibes al Señor, la absolución, la declaración de justicia desde el trono de Dios que se escucha es la siguiente: perdonado, justificado, salvado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso es lo que el cielo dice. Eso es lo que Dios el Padre dice cuando tú recibes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el corazón. Este ha sido justificado, este ha sido redimido, este ha sido salvado, ya este nos pertenece. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que significa la expresión libertad. Eso es lo que significa. Pregunto en esta noche, ¿cuántos son libres aquí? ¿Cuántos son libres aquí? Los que son libres, digan amén. Allá en la red, los que son libres, escriban a nuestro chat, escriban a nuestro WhatsApp. Yo también soy libre. Yo también soy libre. He sido libertado por Cristo. Cristo es mi libertador. Cristo es mi redentor. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Quiero concluir en esta hora con esta preciosa historia. Hace mucho tiempo se cuenta la historia de un niño. Él tenía unos 10 años. Su familia era de estrato socioeconómico pobre. Así que cuando llegaba el tiempo en que a los niños se les da un regalo, sus padres no tenían, casi nunca tenían con qué darle un regalo a su hijo. Pero en ese tiempo, cuando el niño tenía ya 10 años, él les dijo que él no quería ningún regalo, que él había aprendido en la escuela a diseñar cosas, a construir cosas, a armar cosas. Entonces el papá le preguntó: ¿y qué quieres que te regalemos? Entonces él le dijo que le compraran unas piezas de madera, una pieza de madera, le compraran unos palillos, unos hilos, unas témperas, que él iba a hacer una obra, que él iba a hacer un juguete. Bueno, su padre, como vio que estas cosas eran accesibles al bolsillo, fue y le compró al niño los materiales que él le pidió. El niño comenzó inmediatamente a trabajar en la elaboración de una obra, de un juguete. Ese juguete era un barco de madera. Un barco de madera. El niño, con una habilidad sobrenatural, comenzó a cortar, a tallar el palo, la madera, lo pintó, le puso unas velas, unos hilos, unas lonitas. El barco le quedó precioso, toda una obra de arte. Y vino, y después que lo hizo se lo mostró a los papás quedaron sorprendidos. Tenían un artista ahí en potencia, tal vez un escultor, tal vez. Bueno, ese año el niño, después de hacer su barco, ¿verdad? Su barquito, él, en una lluvia, una torrencial lluvia,
Él se le ocurrió coger el barco y ponerlo en una corriente de agua que pasaba por enfrente de su casa. Así que el niño cogió, salió en medio de la lluvia, cogió y quiso poner como probar el barco, a ver si el barco funcionaba. Pero el arroyo era tan fuerte que cogió el barco y se lo llevó. Y el niño intentó correr hasta que los papás se dieron cuenta y dijeron: deja que se pierda eso. Y el niño, con dolor en su corazón, vio cómo su barquito se fue y se perdió. Les tocó bastante tiempo consolar al niño. Los padres les tocó bastante tiempo consolarlo. Bueno, pero pasaron los años. El niño creció, se hizo hombre, se hizo profesional y estudió 2 carreras. Estudió la carrera de arqueólogo y estudió la carrera de escultor. Escultor. Arqueólogo y escultor. Ustedes saben lo que es un escultor, ¿verdad? Una persona que trabaja el yeso, la madera, el metal, hierro, bronce, oro, en fin. La piedra, un escultor. Pero además de eso era arqueólogo. Ya casado incluso. Sus padres ya habían muerto ya. Él montó su propio taller y allí hacía sus trabajos. Él hacía sus propias investigaciones arqueológicas. En una ocasión estuvo visitando un museo que él le dijeron que tenía allí piezas arqueológicas muy importantes, de mucho valor histórico y cultural. Y él fue a ese museo. ¡Oh, sorpresa! Cuando entra al museo y la primera pieza que ve, ¿qué creen ustedes que era? El barquito, mi hermano. El barquito. Y él se acordó enseguida y su corazón se alegró y le preguntó, se le olvidó inclusive la razón por la que iba allá a ese museo. Y le preguntó al dueño del museo cuánto costaba esa pieza. Y el dueño del museo le dijo: te vale tanto. Era un precio alto, pero él no escatimó, ¿verdad? Lo que le pidieron, se metió la mano al bolsillo y pagó por la pieza. Pagó por su barco y recuperó su barco. Sí, rescató el barco, que había sido prácticamente el juguete más apreciado por él, porque él mismo era el que lo había hecho. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Aquí hay una enseñanza, póngale atención. La Biblia nos enseña que Dios a nosotros nos hizo, nos creó, nos diseñó. Él es nuestro creador. Él es Dios nuestro creador. Todo lo que existe fue obra de Dios. Así que como creador le pertenecemos a Él. Pero la Biblia también enseña que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Redentor, es el Goel. Él es el que pagó el precio por rescatarnos, entregando su vida, vida por vida, sangre por sangre. Así que le pertenecemos a Dios, los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor, le pertenecemos por 2 vías. Por la vía de la creación y por la vía de la redención. Le pertenecemos a Él porque Él es nuestro creador, Él nos hizo, pero también le pertenecemos a Él porque Él nos rescató, nos redimió, pagó el precio para volver a ser propiedad exclusiva de Él. ¿Sabes una cosa? A mí me conmueve esa historia, porque yo en esa historia, yo me veo, yo soy ese barco, mi hermano. Yo soy ese barco. Hace 40 años, yo le entregué mi vida al Señor. Hace 40 años, era un joven todavía. Ya yo hoy soy un adulto mayor, tengo 60 años de edad.
Y prácticamente yo entendí que Él era mi creador, pero yo no tenía una relación de padre e hijo con Él. Cuando recibo al Señor, entiendo que Él ahora es mi redentor. Él es mi salvador personal, que Él pagó el precio por mí. Y entiendo que ahora le pertenezco a Él porque Él me creó, Él me hizo y Él me restauró, me redimió, me rescató. Tú también debes ser como ese barco. Tú también debes ser como ese barco. Si aún no tienes a Cristo en el corazón y esta historia tú la has entendido y has entendido lo que significa tener a Jesucristo como la verdad, tener a Jesucristo como el libertador en tu vida, repite conmigo esta oración de fe. Hablo a todos aquellos que nos están viendo a través de la web, a todos aquellos que están conectados allí. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra. Dígalo. Te doy gracias porque he podido escuchar tu palabra, la he podido entender. Y hoy te invito para que entres en mi corazón. Quiero ser, Señor, un hijo tuyo. Limpia mis pecados. Sé tú mi redentor, mi Señor, mi abogado, mi Dios, mi salvador personal. Por la fe te acepto hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca de allí, Señor. Y séllame con tu Espíritu Santo, porque yo quiero ser tu propiedad privada. Desde ahora y para siempre, Señor. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.